Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con desafiar los límites impuestos por el tiempo. En cada rincón del mundo, en cada civilización que ha dejado su huella en la historia, encontramos relatos de una sustancia mágica y sublime, el elixir de la vida. Más que un simple brebaje, más que un remedio para la carne, este elixir simboliza el anhelo más profundo del ser humano, trascender la efímera existencia y tocar la eternidad. Un misterio grabado en la historia. Las civilizaciones antiguas creían que la vida no era solo el paso de los años, sino una danza sagrada entre el cuerpo, el alma y el universo. En ese baile divino, el elixir de la vida no era solo un líquido dorado en una copa sagrada, era la promesa de algo más grande, la llave que abriría las puertas del conocimiento absoluto y la iluminación. Los sabios de la antigua China hablaban del agua de la inmortalidad, una bebida celestial que otorgaba longevidad a aquellos que eran dignos de su poder. Se dice que emperadores y alquimistas pasaron toda su vida en la búsqueda de esta esencia divina, mezclando hierbas, metales y minerales, en la esperanza de encontrar la receta perfecta para desafiar a la muerte. En Egipto, cuna de misterios y secretos insondables, se creía que el elixir de la vida era un regalo de los dioses, reservado solo para los faraones y aquellos iniciados en los sagrados misterios de la existencia. En las antiguas tumbas y papiros, se menciona una sustancia celestial, una bebida con el poder de guiar el alma hacia la inmortalidad. En la tradición occidental, los alquimistas medievales dedicaron siglos a la búsqueda de la piedra filosofal, la cual, según se creía, no solo convertía los metales en oro, sino que también destilaba el más puro elixir de la vida. Para estos buscadores incansables, la inmortalidad no era solo un capricho físico, sino el reflejo de una verdad mayor: el ser humano es más que carne y hueso, es espíritu y luz. A lo largo del tiempo, aquellos que han buscado el elixir han comprendido que su poder va más allá del plano material. En su esencia, este elixir es un símbolo, un reflejo de nuestra propia búsqueda interna por la evolución, la sabiduría y la conexión con lo divino. Quizá el elixir de la vida no es algo que se beba, sino algo que se descubre dentro de cada uno de nosotros. Está en cada acto de bondad, en cada enseñanza transmitida, en cada momento en que elevamos nuestra vibración y nos alineamos con el universo. Así, la búsqueda de los antiguos sigue viva en nosotros. No en laboratorios secretos, ni en fórmulas ocultas, sino en cada despertar de conciencia, en cada instante de amor puro, y en la certeza de que, más allá del tiempo y el espacio, nuestra esencia es eterna. El origen del mito, desde las primeras civilizaciones. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha elevado su mirada al cielo y se ha preguntado: ¿es posible vencer al tiempo? ¿Existe una forma de trascender la efímera existencia y alcanzar la eternidad? El anhelo por la inmortalidad es tan antiguo como la propia conciencia humana. En cada rincón del mundo, en cada civilización que ha florecido y dejado su huella en la historia, encontramos relatos de un secreto divino, el elixir de la vida. Más que una simple bebida mística, este elixir ha sido el reflejo del más profundo deseo humano: trascender la fragilidad del cuerpo y tocar lo infinito. A lo largo de los siglos, este mito ha viajado de boca en boca, de pergamino en pergamino, transformándose y adoptando nuevos rostros, según las creencias de cada cultura. Desde las fértiles tierras de Mesopotamia, hasta los santuarios ocultos de China, desde los majestuosos templos egipcios, hasta las tradiciones herméticas de Occidente, el sueño de la vida eterna ha sido un faro que ha guiado la búsqueda de la humanidad. Mesopotamia y la epopeya de Gilgamesh. Uno de los primeros testimonios de esta incansable búsqueda proviene de la legendaria epopeya de Gilgamesh, un relato grabado en antiguas tablillas de arcilla, donde las primeras letras de la historia humana nos susurran el eco de un deseo inquebrantable. Gilgamesh, el gran rey de Uruk, valiente y temerario, pero también atormentado por la certeza de su propia mortalidad, emprende una travesía heroica, en busca del secreto de la vida eterna. Su corazón, lleno de preguntas y temores, lo impulsa a recorrer tierras desconocidas, a desafiar los límites de su propia existencia. Guiado por la promesa del dios Chamas, su viaje lo conduce hasta una planta milagrosa,
escondida en las profundidades del océano. Una planta que, según las leyendas, tenía el poder de otorgar la inmortalidad a quien la poseyera. Imagina por un instante el júbilo en su corazón, el latido acelerado de la esperanza, al sostener en sus manos el fruto de su esfuerzo. Había encontrado el secreto de la eternidad. Pero la vida, con su naturaleza impredecible y misteriosa, tenía otros planes. Mientras Gilgamesh descansaba, una serpiente astuta y silenciosa arrebató la planta sagrada y en un instante desvaneció su sueño. Con el corazón abatido, el rey comprendió que la inmortalidad, al menos en la forma en que la imaginaba, le sería negada. Sin embargo, su viaje no fue en vano. A través de su dolor y su pérdida, descubrió una verdad más profunda. La inmortalidad no es solo la ausencia de muerte, sino la huella que dejamos en el mundo, el legado de amor, sabiduría y valentía que transmitimos a quienes nos rodean. El relato de Gilgamesh nos recuerda que aunque el elixir de la vida puede parecer inalcanzable, su esencia sigue viva en cada corazón que busca trascender. No es solo un brebaje dorado, escondido en algún rincón del mundo, es un símbolo, un llamado a explorar los límites de nuestra existencia, a crecer, a evolucionar, a buscar significado más allá del tiempo. Quizá, la verdadera inmortalidad no se encuentra en una copa dorada, ni en una fórmula secreta, sino en la luz que encendemos en los demás, en las historias que tejemos, en el amor que entregamos sin medida. Porque en cada acto de bondad, en cada enseñanza que perdura, en cada vida que tocamos, seguimos viviendo, más allá del tiempo, más allá del olvido. El Egipto antiguo, mitos de la trascendencia. Egipto, la tierra de los faraones, del sol dorado reflejándose en el majestuoso Nilo, de templos imponentes que susurran secretos de la eternidad. Para los antiguos egipcios, la vida no terminaba con la muerte. Al contrario, era solo un umbral hacia una existencia más elevada, un viaje hacia la inmortalidad. Este anhelo de trascendencia no era solo una creencia, sino un arte sagrado, una ciencia meticulosa que envolvía el cuerpo, el alma y el espíritu, en un delicado entramado de rituales y misterios. La eternidad no era un privilegio reservado a los dioses, era un destino posible, para aquellos que se prepararan con devoción. Para los egipcios, el cuerpo no era una simple envoltura mortal, era el templo del alma, el vehículo sagrado, que debía ser preservado para que el espíritu pudiera continuar su viaje. La momificación no era solo un proceso físico, sino una danza ritual entre la vida y la muerte, donde cada paso estaba impregnado de simbolismo y esperanza. Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas, guiaban con solemnidad este rito sagrado. Aceites perfumados, resinas aromáticas y líquidos bendecidos eran esparcidos sobre la piel del difunto, no solo para conservarlo, sino para dotarlo de la esencia misma de la vida eterna. Cada sustancia tenía un significado profundo. El incienso purificaba, la mirra protegía, el natrón preservaba, y los ungüentos sagrados aseguraban la conexión con el reino divino. Al final del proceso, el cuerpo era envuelto con delicadeza, en finas vendas de lino, cada capa impregnada de plegarias y hechizos, como si un manto de luz divina cubriera al difunto. Era un renacer dentro del silencio de la eternidad. Pero la preservación del cuerpo no era suficiente. Para alcanzar la inmortalidad, el alma debía cruzar los reinos invisibles y encontrarse con su verdadera esencia. Los egipcios concebían el alma como una dualidad. El Ka, la energía vital que debía ser alimentada, incluso después de la muerte. El Ba, la esencia única, la personalidad que volaba libre como un ave con cabeza humana, explorando los misterios del más allá. Para lograr la trascendencia, el Ka y el Ba debían reunirse al amanecer, fusionándose en un solo ser glorificado, el Ak, el espíritu inmortal que podía vivir entre los dioses. Este viaje no era sencillo. El difunto debía atravesar el inframundo, enfrentarse a pruebas y responder preguntas divinas. Para ello, se le colocaba en su tumba el libro de los muertos, un pergamino lleno de fórmulas sagradas e instrucciones detalladas que le permitirían sortear los peligros del más allá. El momento más decisivo llegaba en la sala de la doble verdad,
donde el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era puro y no estaba cargado de culpa, el alma era bienvenida en los campos de Yalu, un paraíso donde la vida continuaba en paz y plenitud. Si el corazón era pesado, el alma era devorada, y la existencia se desvanecía para siempre. Aunque el antiguo Egipto no hablaba de un elixir de la vida, como una poción mágica, su visión de la eternidad era profunda y sublime. No bastaba con beber un líquido dorado para volverse inmortal. La verdadera eternidad se alcanzaba a través de la armonía del cuerpo, la pureza del alma y la sabiduría del espíritu. Para los egipcios, la inmortalidad no era un regalo fortuito, sino una conquista espiritual. A través de rituales meticulosos, del conocimiento sagrado y de una vida justa, cualquier alma podía elevarse más allá del tiempo y fundirse con lo divino. Así, entre los muros de sus templos, y en las estrellas que iluminaban el desierto, los egipcios nos dejaron un legado eterno, la certeza de que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma en un viaje hacia lo infinito. La China antigua, taoísmo y la búsqueda espiritual de la inmortalidad. En la antigua China, la obsesión por la inmortalidad no solo estuvo vinculada al poder terrenal, sino también a una profunda conexión espiritual con el cosmos y el equilibrio universal. Esta fascinación por la vida eterna, un deseo tan universal como humano, se convirtió en un tema central en las místicas tradiciones taoístas y en los anhelos de los grandes emperadores. Uno de los personajes más emblemáticos de esta búsqueda es Yin Shi Huang, el primer emperador que unificó China en el siglo III a.C. Yin Shi Huang es conocido por sus grandes logros en la consolidación del imperio, pero también por su obsesión con la inmortalidad. Según las leyendas, este visionario gobernante no solo buscó expandir su dominio, sino también encontrar la manera de escapar de las garras del tiempo y la muerte. Las crónicas cuentan que, en su afán por alcanzar la juventud eterna, Yin Shi Huang envió expediciones a lo largo de su vasto imperio para encontrar el mítico elixir de la inmortalidad, una sustancia que prometía conservar la vida para siempre. Yin Shi Huang confiaba en los alquimistas y sabios de su corte, quienes le ofrecían fórmulas misteriosas que prometían darle acceso a la vida eterna. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se descubrió que muchos de estos elixires contenían ingredientes dañinos, como el mercurio, conocido por sus efectos tóxicos. Aunque los alquimistas y médicos de la época lo aseguraban como un componente esencial en la transmutación alquímica, el emperador ignoraba las consecuencias fatales de su uso. La ingesta de estas sustancias nocivas terminó por causarle severos daños en su salud, lo que finalmente llevó a su muerte en 210 a.C., mucho antes de alcanzar la inmortalidad que tanto deseaba. La fascinación por el elixir de la vida, sin embargo, no fue exclusiva de Yin Shi Huang. En las tradiciones taoístas, el elixir no solo era una forma de prolongar la vida física, sino también una búsqueda espiritual profunda. Los textos taoístas antiguos hablan de fórmulas secretas, que incluían ingredientes raros y misteriosos, como el jade, hierbas exóticas y otros materiales, que conferían al elixir un aire místico e inalcanzable. Estos ingredientes no solo buscaban la preservación del cuerpo, sino que también simbolizaban la conexión con las fuerzas naturales y cósmicas, esenciales para alcanzar una armonía duradera con el universo. La obsesión por el elixir de la vida estaba profundamente enraizada en el taoísmo, que promovía la idea de alcanzar la inmortalidad espiritual a través de la alineación perfecta con el Tao o el flujo natural del universo. Según los taoístas, la inmortalidad no era solo un estado físico, sino también un estado de conciencia elevado, en el que el individuo alcanzaba un equilibrio total con las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, el elixir de la vida no era solo un objetivo material, sino también un símbolo de la purificación y transformación espiritual. Los sabios taoístas, monjes y médicos de la época, compartían este anhelo común de desentrañar el misterio de la vida eterna. Este deseo por la inmortalidad no solo se limitaba a la figura del emperador, sino que permeaba las clases más altas, los académicos y los buscadores de sabiduría en toda la sociedad. Las fórmulas secretas y los rituales de la alquimia taoísta se convirtieron en una parte integral de esta búsqueda espiritual,
creando un legado de prácticas místicas que perdurarían por siglos. La alquimia china, una práctica ancestral que combinaba la ciencia, la espiritualidad y la filosofía, jugó un papel fundamental en esta búsqueda. Los alquimistas, fascinados por los ciclos de la naturaleza y la transformación de los elementos, creían que ciertos minerales y hierbas contenían la clave para la vida eterna. Experimentos meticulosos fueron realizados en busca del elixir de la inmortalidad, una sustancia que se decía capaz de conferir longevidad infinita. Metales preciosos como el oro y la plata eran considerados símbolos de pureza e incorruptibilidad, mientras que el cinabrio y el mercurio, con sus propiedades misteriosas y su capacidad de cambiar de forma, eran vistos como agentes de transmutación espiritual. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, muchos de estos elixires resultaban ser tóxicos, llevando a la muerte a emperadores y eruditos que ansiaban alcanzar la eternidad. Pero la verdadera lección del taoísmo estaba más allá de la alquimia material. La inmortalidad debía buscarse en el interior, en el cultivo del espíritu y la energía vital. Más allá de los experimentos con sustancias físicas, los maestros taoístas entendieron que la clave de la longevidad residía dentro del propio ser humano. A través de la alquimia interna, una serie de prácticas que combinaban meditación, respiración y movimientos conscientes, buscaban purificar el cuerpo y el alma para lograr una existencia armoniosa y plena. Entre estas prácticas destacan el Qigong y el Tai Chi, movimientos fluidos que canalizan la energía vital o Qi, manteniendo el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. La respiración controlada, técnicas como la respiración abdominal profunda, permitían nutrir el Qi y fortalecer la conexión con el Tao. La meditación taoísta, estados profundos de contemplación para calmar la mente y elevar la conciencia hacia planos superiores. La nutrición y la herbolaria, dietas especiales y el consumo de hierbas sagradas, ayudaban a prolongar la vida y mantener la salud. A través de estas disciplinas, los taoístas creían que podían desarrollar un cuerpo inmortal dentro del cuerpo físico, un cuerpo de luz que trascendería la muerte y se uniría eternamente al flujo cósmico del Tao. Dos de los más grandes pensadores taoístas dejaron enseñanzas profundas sobre la inmortalidad y el arte de vivir en equilibrio con el universo. Laozi, el legendario fundador del taoísmo, escribió el Tao Te Ching, donde explicaba que la verdadera inmortalidad no es resistirse al cambio, sino fluir con él, volverse uno con el Tao. Según él, quien vive en armonía con la naturaleza, sin apegos ni ambiciones desmedidas, alcanza una existencia eterna en el corazón del universo. Zhuangzi, otro gran sabio taoísta, narraba historias que enseñaban la importancia de aceptar la impermanencia y encontrar la paz en el ciclo natural de la vida. Para él, la inmortalidad no significaba aferrarse al cuerpo, sino alcanzar un estado de libertad total, donde el alma se fusiona con la vastedad del cosmos. A diferencia de otras culturas, donde la inmortalidad se buscaba como una conquista sobre la muerte, los taoístas comprendieron que la eternidad ya estaba presente en cada instante de la existencia. No se trataba de escapar del destino mortal, sino de vivir con sabiduría, plenitud y conexión con el universo. Para ellos, ser inmortal no significaba vivir para siempre en un cuerpo físico, sino alcanzar un estado en el que el ego se disuelve, la mente se libera y el alma danza en armonía con el cosmos. Hoy en día, las enseñanzas taoístas siguen inspirando a quienes buscan una vida más plena, en paz con la naturaleza y en sintonía con el fluir del universo. Europa, la alquimia y la piedra filosofal. Si dirigimos nuestra mirada hacia Occidente, la búsqueda de la inmortalidad se envuelve en un velo aún más fascinante, tejido con los hilos del misterio, la transformación y la sabiduría esotérica. Aquí, el elixir de la vida no solo era un anhelo, sino el reflejo de un profundo viaje de evolución, tanto en el plano material como en el espiritual. El camino hacia este elixir no era sencillo ni inmediato. Era un sendero de aprendizaje, paciencia y revelaciones, explorado por los alquimistas, esos incansables buscadores de la verdad, que veían en la naturaleza los secretos ocultos del universo. La alquimia, más que una simple práctica experimental, era una disciplina sagrada, que fusionaba la ciencia, la filosofía y la espiritualidad en un solo propósito,
la transmutación. Los alquimistas no solo intentaban modificar la composición de los metales en busca del oro perfecto, sino que también aspiraban a un oro, aún más valioso, la perfección del ser humano. Creían que el universo estaba lleno de símbolos y correspondencias místicas, y que, al descifrar sus códigos, podrían acceder a los mayores secretos de la existencia. Uno de estos secretos más codiciados era el elixir de la vida, una sustancia legendaria que prometía juventud eterna y una existencia libre de enfermedad y decadencia. Sin embargo, esta búsqueda trascendía el plano físico. No se trataba solo de prolongar la vida, sino de alcanzar un estado de pureza y elevación espiritual que permitiera al alquimista trascender las limitaciones humanas. En la tradición alquímica occidental, el elixir de la vida estaba intrínsecamente ligado a otro de los más grandes misterios esotéricos, la piedra filosofal. Se decía que esta piedra era la llave para dos milagros. Primero, la transmutación de los metales en oro puro, el símbolo de la perfección y la incorruptibilidad. Y en segundo lugar, el secreto de la inmortalidad, otorgado a través del elixir de la vida. La leyenda contaba que quien poseyera la piedra filosofal tendría el poder de detener el envejecimiento y sanar cualquier enfermedad, permitiéndole vivir indefinidamente. Pero esta piedra no era solo un objeto físico, representaba la culminación del trabajo interior del alquimista, un estado de conciencia iluminada y trascendente. Los textos alquímicos describían un largo y complejo proceso de purificación, donde los elementos eran sometidos a diferentes etapas de transformación. El plomo, pesado, tosco e impuro, se convertía en oro, al igual que el alma humana debía despojarse de sus imperfecciones para alcanzar la perfección divina. Esta enseñanza se plasmaba en el principio alquímico salvet coagula, disolver y coagular, que indicaba la necesidad de descomponer lo viejo, lo impuro, para después reconstruirlo en su forma más elevada. Dentro de la historia de la alquimia, uno de los nombres más envueltos en misterio es el de Nicolas Flamel, un escribano y alquimista francés del siglo XIV que, según la leyenda, descubrió la fórmula de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Los relatos cuentan que Flamel descifró un antiguo manuscrito alquímico que contenía los secretos de la transmutación y que junto a su esposa Perenelle alcanzó la inmortalidad gracias a este conocimiento oculto. Lo más intrigante es que, siglos después de su supuesta muerte, su tumba fue hallada vacía, avivando el mito de que había logrado lo imposible. A pesar de que la historia de Flamel está rodeada de especulación, su nombre sigue siendo un símbolo de la búsqueda alquímica y del anhelo humano por la trascendencia. Aunque la idea de una sustancia mágica que confiere la inmortalidad ha cautivado a la humanidad por siglos, los alquimistas comprendieron que la verdadera transmutación no ocurría solo en los laboratorios, sino dentro del alma misma. El oro no era simplemente un metal precioso, sino el reflejo de un estado espiritual puro y elevado. La inmortalidad, más que una vida sin fin en la tierra, era la permanencia del espíritu, en un estado de unión con lo divino. Esta enseñanza se convirtió en la esencia misma de la alquimia. No se trataba solo de cambiar el plomo en oro, sino de transformar el propio ser. No se trataba solo de vivir eternamente, sino de elevar la conciencia hasta alcanzar lo eterno. Hoy en día, la alquimia sigue siendo un símbolo de búsqueda, de crecimiento y de transformación. Nos recuerda que, en cada ser humano, existe la posibilidad de evolucionar, de trascender, de descubrir los secretos más profundos de la vida. La alquimia, más que un conjunto de experimentos con metales y sustancias, era un camino místico de autodescubrimiento y evolución espiritual. En su esencia más profunda, esta antigua disciplina no solo buscaba la inmortalidad física a través del elixir de la vida, sino que representaba una alegoría sublime de la transformación del alma, el perfeccionamiento del ser y la comunión con los misterios del cosmos. En cada matraz y en cada horno alquímico se reflejaba una verdad superior. El verdadero oro no era el metal precioso, sino la pureza del espíritu. La auténtica piedra filosofal no era un objeto físico, sino el conocimiento profundo y el despertar interior. Los alquimistas observaban la naturaleza con un respeto reverencial, convencidos de que en su lenguaje simbólico se escondían las respuestas a los misterios más grandes de la existencia.
Veían en la transformación de la materia un reflejo del viaje que todo ser humano debía recorrer para elevarse por encima de sus limitaciones y alcanzar un estado de armonía suprema. El proceso de transmutación, convertir el plomo en oro, no era solo una labor de laboratorio, sino la metáfora de la evolución del alma. El ser humano, con todas sus imperfecciones y sufrimientos, era como el plomo, tosco, pesado, lleno de impurezas. A través de la alquimia, tanto material como espiritual, este plomo podía purificarse, refinándose hasta alcanzar su estado más elevado, el oro, símbolo de la perfección divina. Este trabajo de transformación interna no era fácil, requería paciencia, dedicación y un profundo compromiso con el crecimiento personal. Así como el alquimista debía someter los metales a fuego y purificación, el alma debía atravesar pruebas y desafíos que la hicieran más fuerte, más sabia y más luminosa. El lenguaje de la alquimia estaba repleto de símbolos enigmáticos, cada uno con un significado que trascendía lo puramente físico. Entre los más importantes encontramos el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, símbolo del eterno ciclo de muerte y renacimiento, de la unidad de todas las cosas y de la continua transformación del ser. El sol y la luna representaban la dualidad en la existencia, el principio masculino y femenino, la luz y la oscuridad, la razón y la intuición, que debían integrarse para alcanzar la plenitud. El águila y el dragón, la elevación espiritual frente a los instintos primarios, la lucha entre la materia y el espíritu. Salvet coagula, disolver y coagular, el principio esencial de la alquimia, descomponer lo viejo y lo impuro, para reconstruir algo nuevo y puro. Cada uno de estos símbolos contenía una verdad profunda sobre la vida y la evolución del alma. El alquimista que lograba comprenderlos, no solo obtenía conocimiento sobre la materia, sino que se acercaba a los secretos más íntimos del universo. Para los alquimistas, el elixir de la vida no era solo una poción que otorgaba longevidad, sino un símbolo de la inmortalidad del espíritu. Su búsqueda reflejaba el deseo humano de trascender la muerte, de encontrar la clave para vivir más allá del tiempo y alcanzar una existencia más allá del plano terrenal. Muchos creían que este elixir no solo rejuvenecía el cuerpo, sino que también sanaba el alma, permitiendo al alquimista ascender a un nivel superior de conciencia. La inmortalidad, entonces, no debía entenderse solo como una vida sin fin en la tierra, sino como una comunión eterna con el conocimiento, la sabiduría y lo divino. Los verdaderos alquimistas comprendían que la vida no se medía en la cantidad de años, sino en la calidad del despertar espiritual. La auténtica inmortalidad no era la de la carne, sino la del alma que alcanza la iluminación y se funde con la eternidad. Aunque la alquimia, en su aspecto material, dejó paso a la química moderna, su legado sigue presente, en la manera en que los seres humanos seguimos buscando respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Incluso figuras icónicas como Isaac Newton, uno de los padres de la física moderna, practicaron la alquimia con la esperanza de comprender no solo la naturaleza de la materia, sino también los principios fundamentales que rigen el universo. Para él y muchos otros, la alquimia no era un simple conjunto de experimentos, sino una llave para descifrar los secretos cósmicos y alcanzar una comprensión superior del mundo. Hoy, aunque la ciencia ya no busque el elixir de la vida en antiguos laboratorios, el espíritu de la alquimia sigue vivo en cada persona que anhela crecer, transformarse y alcanzar una conexión más profunda con la vida y el universo. El mensaje eterno de la alquimia nos enseña que la inmortalidad no es solo cuestión de tiempo, sino de significado. Cada acto de amor, cada momento de sabiduría, cada avance en nuestro crecimiento personal es una chispa de eternidad que dejamos en el mundo. La búsqueda del elixir de la vida en las primeras civilizaciones refleja un tema universal que sigue siendo relevante en la actualidad: el deseo de superar las limitaciones humanas, el miedo a la muerte y la búsqueda de trascendencia. Desde Gilgamesh hasta los alquimistas occidentales, el elixir ha sido una manifestación de la esperanza humana de conquistar el tiempo y la muerte, ya sea a través de la preservación del cuerpo o de una transformación espiritual. Este mito perdura en el imaginario colectivo, y la búsqueda de la inmortalidad sigue siendo un tema que alimenta la literatura,
la filosofía y las prácticas espirituales de todas las épocas, sugiriendo que, aunque el elixir de la vida pueda ser inalcanzable, la búsqueda misma es un reflejo de nuestra eterna aspiración a trascender nuestra condición humana.